por el poderoso Bolívar. Luis Orozco Abraham nació en la ciudad de Sucre el 9 de enero de 1952. Hombre de fútbol, irrumpió como preparador físico y después se tituló entrenador. Su nombre está escrito en varios pasajes del fútbol boliviano. Trabajó en Bolívar muchos años y también llegó a dirigir al equipo. Con la academia celebró varios títulos nacionales y en 1993 integró el cuerpo técnico de la selección nacional, que cumplió una espléndida campaña en las eliminatorias y que al año siguiente jugó el Mundial de Estados Unidos. Luego, como muchos técnicos de nuestro medio, dirigió a otros equipos, entre ellos Die Strongest. Hoy bajó su ritmo de vida, goza más de su familia, aunque sigue vinculado al deporte, porque su experiencia y trayectoria le han dado un lugar especial en el mundo del balón. ¿Cómo fueron los inicios de la carrera deportiva de Luis? Mis inicios han sido en el fútbol estudiantil. Primero, como profesor de educación física, siempre he tenido la iniciativa y me he capacitado como director técnico en el fútbol infanto-juvenil. En colegio, varias veces campeón, con el colegio Copacabana, primero con el colegio Vallivian en Viacha. En la Liga de Viacha hemos salido campeones, luego con el Colegio Copacabana y luego también con el Colegio Dávila. Su llegada a Bolívar se dio en una forma inesperada, cuando él ya entrenaba en la Asociación de Fútbol de La Paz. Siempre con esa mentalidad de tomar mi especialidad como director técnico en fútbol. Luego incursioné en el fútbol de la Asociación de Fútbol, me hice cargo del Club Independiente Alas, que año anterior había descendido de la primera A a la primera B. Entonces, felizmente, al año siguiente volvimos a ascender ahí es donde tuve el primer contacto con el profesor Abdul Aramayo. Casualmente, en la final de ese partido con el Independiente Alas y el Atlético Illimani, que dirigía el profesor Abdul Aramayo, después del partido ganamos 3-1 y se acercó y me dijo que si yo podía ir a hacer la preparación física al Club Bolívar, y le dije claro que sí, que podía, que era profesional. ¿En lugar de quién llegaste? Bueno, en esa época el profesor Jorge Abejer, Ovidio Mesa era el ayudante de campo y el segundo asistente técnico era precisamente el profesor Abdul Aramayo. Luego el preparador físico era el profesor Isaac Álvarez, un gran profesional que por diferentes razones seguramente lo contrataron en el Club Stronger y bueno, yo fui a cubrir ese espacio, esa plaza como preparador físico ya en el cuerpo técnico del profesor Abejer. Y bueno, anecdóticamente fui a la entrevista con el profesor Abejer y me pidió que me haga cargo de la reserva del Bolívar por 15 días y me dijo que preparé un esquema para ver mi trabajo y bueno, pues al día siguiente desarrollé mi esquema de preparación física con la reserva y me dijo, bueno, muy bien, está todo bien, a partir de mañana usted viene a cumplir el trabajo de la parte física en el plantel profesional. Así fue muy rápido, algo inesperado. Luis no se conformó con la preparación física.
Su aspiración siempre fue llegar más lejos. Es así que aprovechó los estudios para capacitarse y ganar experiencia en la dirección técnica. Siempre tenía la aspiración y la ilusión de ser director técnico de fútbol. Bueno, después de incursionar en la preparación física en el fútbol profesional de la liga en ese entonces, en Bolívar, asistí ya al primer curso FIFA para entrenadores de fútbol en Santa Cruz, a cargo de un gran profesor, Mariano Moreno, un técnico especial, técnico de FIFA. Bueno, ese fue mi primer curso y después muchos seminarios para entrenadores de fútbol. En las vacaciones siempre me capacitaba asistiendo a hacer seguimientos, como el año 89. Me fui gracias al profe Víctor Bazientos, me fui a Francia a hacer un seguimiento, sobre todo como adscripto de un Congreso Mundial de Entrenadores, donde estuve como 35 días, y luego también hice seguimiento al Club Barcelona cuando el técnico Johan Cruyff fue el técnico de Barcelona, del Club Barcelona de España, donde aprendí muchísimo. Esa incursión fue donde fui a despejar todas mis dudas como profesional y conseguir un amplio material para tratar de adaptar a nuestro medio y a nuestro nivel competitivo del fútbol boliviano. En Bolívar se volvió un comodín, porque cuando un entrenador era despedido, el club lo tenía a él para dirigir al equipo en forma interina, y ese trabajo acrecentó su imagen en el fútbol nacional. Por primera vez cumplí un interinato. Bueno, pues el profesor Zamiro Blacud estaba a cargo el año 87 del Club Bolívar, y por diferentes razones pues le pidieron la denuncia y yo me quedé. Entonces esa fue mi primera experiencia como director técnico interino. Había dirigido 3 o 4 partidos, no recuerdo bien. Luego ya se volvió recurrente. Bolívar siempre me hacían contratos de 2 años, especialmente con don Mario Mercado. Y bueno, pues cada vez precisamente me hacía cargo con mayor cantidad de partidos como interino, pero uno sobresaliente fue cuando el año 82, mejor dicho 92, cuando me hice cargo por casi 4 meses del Club Bolívar, donde dimos la vuelta olímpica en Oruro, y lo contrataron como entrenador a Vitaly Shevchenko, faltando 4 partidos para que concluya el torneo, y ya nos clasificamos no solamente a Copa Libertadores, sino como campeones. Y esa fue digamos, la oportunidad de mis interinatos de poder dirigir, y justo lo contratan a Javier Ascargorta como técnico de la selección nacional, donde él pide y dice: necesito 2 asistentes en el cuerpo técnico para la selección. Y bueno, pues le dan el dato y lo convoca a Carlos Aragonés, y a quien les habla, y directamente en una entrevista que duró, creo que ni 5 minutos, me incorporaron al cuerpo técnico de la selección nacional, pero con como responsable de la parte física. Su aporte en la selección fue valioso. Se llevaba bien con los futbolistas y llegó a congeniar en el trabajo con Javier Ascargorta.
Bueno, con Javier Ascargorta tuvimos una relación bastante fluida, normal. Nosotros, en gran parte del cuerpo técnico de la selección fue del cuerpo técnico del Bolívar, como el doctor Elías Aiduni, Omar Zocha, el especializado en fisioterapia. Y bueno, pues la relación surge porque también en tantos interinatos en Bolívar los jugadores teníamos una relación muy estrecha con los jugadores, porque fueron convocados 13 jugadores del Club Bolívar a la selección del 93 y 94. De tal manera que siempre tomábamos exámenes, test físicos iniciales y de control, etcétera. Y siempre destacaban en gran parte los de Bolívar, sin desmerecer, digamos, los grandes jugadores que venían del Club Stronger, del Club Oriente, del Blisterman. Bueno, y bueno, también vale la pena hacer una mención muy especial. Todos los jugadores del Bolívar, prácticamente la mayoría, provenían de la Academia Tahuichi de Santa Cruz. Fue una generación de jugadores que, si bien en el año 89 hicieron sus primeras armas, fueron convocados a una Copa América en el Brasil, de Goianía. Hablamos de Marco Echeverri, de Edwin Sánchez, Ramos, en fin, Jaime Moreno, Álvaro Peña y otros. Y bueno, también Milton Melgar, si bien no era de la Tahuichi, pero bueno, era un jugador sobresaliente. Y todo eso contribuyó a que se arme una selección ya con jugadores muy jóvenes, pero con esa madurez deportiva que se precisa para estar en una selección nacional. Y bueno, donde rompimos esa mala campaña en las eliminatorias, después de tantas goleadas años anteriores, asistiendo a la Copa América del Ecuador el año 93, y ahí ya pasamos a una segunda fase donde ya estábamos consolidando el sistema técnico-táctico y el modelo de juego. Prácticamente definíamos ya en la titularidad en algunos casos de jugadores, donde clasificamos, reitero, a una segunda fase en Copa América en Ecuador. Luego fue sucediéndose ya las eliminatorias y demás, y lo teníamos muy claro. Teníamos un equipo muy competitivo donde desde lo individual a lo colectivo los jugadores cumplían a cabalidad su rol en cada puesto, y también ya propendíamos a que el jugador tenga esa mentalidad de la polifuncionalidad. Así que hasta ahí clasificamos al Mundial, habiendo ganado de visitantes 7-1 en Venezuela, en Puerto Ordaz. Luego ya los otros partidos de las eliminatorias los afrontamos como locales, y la premisa era no perder una sola unidad como locales. De ahí ya, bueno, llegamos a la final de las eliminatorias, donde clasificamos en Ecuador. Y fue realmente, como tú sabes, Gustavo, fue un acontecimiento extraordinario, donde lo más sobresaliente fue donde por ese sentimiento de civismo, de bolivianidad, por primera vez vi que Bolivia estábamos muy unidos y festejando este logro tan importante en el fútbol boliviano. El Mundial 94 es un pasaje especial en su vida deportiva, un momento inolvidable.
A nivel profesional significó muchísimo, puesto que era un cuerpo técnico muy bien conformado, que cada quien tenía, cada miembro, desde los asistentes técnicos hasta el cuerpo médico, a la cabeza del profesor Javier Escargorta. Hicimos un trabajo muy cualitativamente muy bueno. Sobre todo, todos cumplían, reitero, su rol, sus experiencias, como Carlos Aragonés, especialmente Antonio López, que era un técnico muy bien capacitado, y bueno, y lo conocemos a Javier Escargorta. Entonces, lo más sobresaliente de todo esto fue que el primer objetivo estaba logrado, pero sin embargo, ya en el partido inaugural frente a Alemania, el último campeón, fue un acontecimiento muy importante y un gran reto para los jugadores de la selección y el cuerpo técnico, donde en el estadio en Chicago, Soldier Field, a más de 42 grados de temperatura, jugamos el partido y bueno, para nada la selección nacional estuvo a menos, porque estábamos acorde a la importancia de empezar, el Mundial 94. 1997 es un año especial para Luis. Ese año, Bolívar alcanzó el bicampeonato bajo su dirección técnica. Además de ese éxito, él lleva un registro copero que le llena también de satisfacción. El año 97, cuando el profesor Abejer, hasta el mes de marzo, me parece, yo me hice cargo el 3 de abril, yo dejé la selección en el 97, después de la Copa América, el 97, sí, después de la Copa América, me incorporé a Bolívar. Y ahí se dio la casualidad donde el profesor Abejer es contratado por el Club Barcelona de Ecuador y deja al Bolívar. Y bueno, pues él quien muy gentilmente recomienda mi incorporación como técnico titular. Entonces, Luis Mercado, el presidente de esa época, del 97, acepta y bueno, me invita a dirigir como titular, y es donde logramos el bicampeonato con Bolívar. Fue un trabajo muy especial, y siempre lo repito y confirmo que el jugador es el verdadero protagonista, y nosotros en la preparación, en la semana, o en los microciclos o mesociclo o en el macrociclo de trabajo, somos los protagonistas junto a un cuerpo técnico muy interesante que tuvimos. Entonces, bueno, la particularidad antes, como tú sabes, Gustavo, había un torneo clausura y el otro de apertura. Salimos campeones en el 97 en el apertura y en el clausura. Y la particularidad, reitero, era que estaba a cargo Mario Kempes del Club Stronger, un gran jugador del 78, un mundial en Argentina, un buen técnico. Y bueno, pues se hizo una final, porque llegó Stronger y Bolívar. Ahí es donde salimos bicampeones. Ese fue el logro más importante en Bolívar. Luego también vale la pena mencionar que en Copa Libertadores he dirigido 27 partidos, el profesor Abejer ha dirigido 24 y Vladimir Soria 20 partidos en Copa Libertadores. Es otro logro importante que está en relación a todo el trabajo que hemos realizado. Y el último ha sido de Bolívar, el año que dejé Bolívar, el año 2000 hasta junio, haber clasificado a cuartos de final con un equipo muy joven, con un promedio de edad de 23.8%.
los únicos jugadores de mucha, digamos, experiencia y capacidad fueron Vladimir Soria, Julio César Valdivieso, y el que subía, digamos, el porcentaje de edad era Gustavo Gelos, el arquero, un arquero argentino, pero luego también logró la titularidad Damián Maltagliati. Entonces, jugadores que hemos promocionado en el 2000 han sido no solamente en la Liga del Fútbol Profesional, también a nivel de Copa Libertadores, los que han llegado a la selección y han tenido un gran rendimiento, como son Joaquín Botero, Gatis Ribeiro, Nacho García, Marco Paz y otros, Limber Pizarro, Iván Castillo, también como Augusto Andaveris, que veíamos en él un jugador que tenía mucha potencialidad y mucho futuro. Entonces esos han sido los logros más importantes en mi carrera profesional como director técnico. Otro antecedente celeste que hizo vibrar a la familia bolivarista fue un empate en Calama por Copa Libertadores, cuando Cobreloa ganaba 3-0 en el primer tiempo, y casi todos pensaron que ese partido iba a terminar en una catástrofe. Bueno, ese partido fue muy especial porque por ciertas peculiaridades, nosotros con un equipo, digamos, con jugadores muy jóvenes que en verdad les faltaba un poquito de madurez deportiva y manejar la inteligencia emocional, digámoslo así, precisamente por su juventud. El resultado es que nosotros nos toca en Copa Libertadores el grupo donde estaba incluido el club Cobreloa, o mejor dicho, claro, a cargo de un gran técnico que fue también técnico de la selección de Chile, de apellido Zulantay, un gran entrenador. Bueno, nos enfrentamos nosotros en Calama al Cobreloa y en el primer tiempo pues nos sorprendieron y nos convirtieron 3 goles en el primer tiempo, sobre todo porque nosotros teníamos un modelo táctico bastante equilibrado, totalmente convencidos de que en el fútbol se gana los partidos o se suma puntos en disputa haciendo un planteamiento racional, con decisiones con mucha responsabilidad, pero a pesar de todo eso, el equipo al atacar dejábamos muchos espacios y nos costaba, digamos, un repliegue intenso, un retroceso y nos sorprendieron con contraataques y ataques rápidos y ataques bien elaborados. Nos sorprendió el Cobreloa. Y bueno, pues recibimos 3 goles. Y en el entretiempo fue una charla muy especial donde bueno, pues hicimos 3 cambios directamente porque había que arriesgar. Daba lo mismo perder 3-0 o que nosotros tengamos la posibilidad, si no se podía ganar, por lo menos de empatar. Entonces hicimos los 3 cambios y me acuerdo muy bien, y los goles en el segundo tiempo fueron de Julio César Ferreira, Wilson Sánchez, un gran jugador, y como de costumbre Julio César Valdivieso, y el gran trabajo también de Vladimir Soria en ese partido, donde el liderazgo de Soria y Valdivieso era importante para infundir mayor confianza a los jugadores más jóvenes. Un recuerdo triste que tiene Luis es su salida de Bolívar, que se dio durante la gestión de Mauro Cuéllar. En realidad termina mal, sin embargo, que nosotros hasta este año habíamos hecho un gran trabajo, más allá de
de haber sacado un bicampeonato para Bolívar, haber dirigido muchos interinatos, siempre en esa época yo estaba a cargo de la preparación física, sin cobrar como director técnico. O sea, era un aporte mío con ese sentimiento de gratitud y todo eso. Y bueno, pues luego ya como técnico titular desde el año 97 hasta el 2000 y hasta junio del 2000, habíamos logrado aspectos importantes, que algunos récords, digamos así, entre comillas, del año 98, por ejemplo, que habíamos llegado a octavos de final, y después de 26 años Bolívar en este año ha superado ese logro que tuvimos, ese récord. Y luego así haber llegado a cuartos de final, haber promocionado muchísimos jugadores, el caso de Joaquín Botero, que fue vendido incluso a México, muchos llegaron a la selección siendo figuras como Nacho García, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente todo ese surgió de situaciones un poco mezquinas, donde después de salir de Bolívar hemos tratado de trabajar por casualidad, digamos así, porque yo llegué a Blooming por la invitación de don Tito Paz, un gran dirigente que quería mucho a su institución, a Blooming. Clasificamos a la famosa Conmebol, a la Copa Conmebol de esa época. Luego, pues, lamentablemente tuvimos que iniciar un proceso judicial por incumplimiento de contrato al Club Bolívar, que dura hasta ahora ese proceso, que son más de 23 años prácticamente, 22 años exactamente y algunos meses, donde realmente quiero creer que los dirigentes de esa época han obrado con mucha maldad, con mucha hazaña contra mi persona, incumpliendo, digamos, ese contrato, pero no sería, no esperaba que ocurra que esa dirigencia de esa época obre con tanta hazaña, digo, habiéndome vetado, ¿no?, por ese famoso pacto de caballeros de ese entonces que tenían los dirigentes del fútbol boliviano, donde yo quería trabajar. Me decían, bueno, ya estaba a punto de firmar mi contrato, pero el resultado es que a último momento me decían, no, hemos optado por contratar a otro profesional. Y así ocurrió. Pero, como les digo, don Tito Paz, don Florencio España, se portaron muy bien y contrataron mis servicios. Hasta el 2019 prácticamente no podía trabajar ni en el fútbol de la asociación. Estaba vetado, porque si bien iniciamos ese proceso judicial, queríamos hacerlo por la FIFA, pero en la Federación Boliviana no daban curso. Había que tener el visto bueno para seguir cualquier demanda ante la FIFA por incumplimiento de contrato. Entonces, bueno, pues tuvimos que iniciar un proceso judicial acá por la justicia boliviana, lo cual sabemos muy bien que hay tantas irregularidades y bueno, pues mi proceso sigue. Hasta ahora no puedo cobrar, pero en fin, confío en Dios que pueda hacerse realidad, sobre todo porque he sido perjudicado, ¿no?, por ese veto que yo tenía, incluso la posibilidad de salir al exterior. Había alguna opción de trabajar en el exterior, porque tengo un currículum, gracias a Dios, muy bueno y muy importante, y por la recomendación también del profesor Blackwood, que siempre tuvo un buen concepto de mi persona y de mi también nivel profesional. Condorcito
Después de trabajar tantos años en Bolívar, Orozco dio el salto a la vereda del frente. Die Strongest le abrió las puertas y él considera que ese cambio fue una acertada decisión. Muy buena, porque en esa época recibo la invitación de don Sergio Asbun, luego después de varias reuniones y hacer un trabajo de planificación exhaustivo, como se dice, minucioso, en detalle, bueno, pues el directorio a la cabeza de don Sergio Asbun tenía una mentalidad, una idea, ¿no? Y nosotros, por nuestra forma de ser, por nuestro perfil profesional, planteamos una renovación prácticamente total. Solamente del equipo titular se quedaron 9 jugadores del Club Stronger. El resto incorporamos y bueno, pues nos dio muy buen resultado. Nosotros presentamos un plan de trabajo junto a mi cuerpo técnico, precisamente con Eduardo Villegas. Fue un caso muy especial. Nosotros estábamos a cargo del Instituto de Entrenadores de La Paz, con resolución ministerial y todo eso. Entonces Eduardo Villegas da la casualidad de que fue el mejor estudiante de la promoción de entrenadores y lo invité a que sea parte del cuerpo técnico, porque sencillamente por los méritos que había hecho, pero también ha sido un jugador emblemático del Club Stronger, y otros profesionales que incorporamos en el cuerpo técnico. Pero sin embargo, fue una campaña donde la prioridad era competir en Copa Libertadores, donde Carlos Aragonés el año anterior habían clasificado, ¿no?, a la Copa Libertadores. Entonces nosotros queríamos hacer un trabajo que tenga esa continuidad para hacer una buena presentación en Copa Libertadores. Consultado al directorio y al comité técnico del Club Stronger, en una reunión determinamos los objetivos, porque en esa época se jugaba la Copa Aerosur y se jugaba la Copa Libertadores y empezaba ya el torneo de la Liga Profesional. Entonces definimos objetivos y dijimos, competir en Copa Libertadores hasta donde se llegue, porque el equipo, si bien habíamos hecho una buena pretemporada en el Hotel Titicaca por 10 días, en el lago, aislados de todo, hicimos un trabajo de pretemporada muy bueno, con algunos partidos amistosos, etcétera, etcétera. Pero volviendo un poquito a puntualizar, es que en Copa Libertadores pasamos a una segunda fase y donde ya ahí nos encontramos con el Corinthians de Brasil y desclasificamos. Pero el gran objetivo era lograr el torneo de la Liga Profesional de ese año, el 2004. Y bueno, pero armamos un equipo muy competitivo. Y como siempre, lamentablemente en nuestro medio, hay los empresarios y algunos dirigentes, que no voy a dar nombres, empezaron a presionarme, a hacer que los empresarios que trajeron algunos refuerzos del exterior, incluso algunos refuerzos de jugadores nacionales que estaban representándolos a ese empresario, surgió una suerte de conflicto donde directamente me afectaba a mi persona. Entonces, ahí vi la necesidad de presentar mis denuncias irrevocable, porque había mucha injerencia de algunos dirigentes, de un par de dirigentes que tenían mucha ascendencia ahí en el directorio, y presenté mis denuncias irrevocables. Entonces se hizo cargo Néstor Clausen, un buen entrenador, y donde tuvo, digamos,
la honestidad, digamos así, de indicar que realmente había llegado al Stronger, donde hay una mina de oro, donde había un plantel muy competitivo, y reconoció que hicimos un buen trabajo previamente. Y bueno, Néstor Clausen tuvo el mérito de sacar bicampeón al Stronger con ese equipo que formamos y armamos. Esa fue la gran, digamos, anécdota, llamémoslo así, y también llevé muchos jugadores que realmente confiaban muchísimo en mí, jugadores del Bolívar, donde tuvieron un buen rendimiento también en el Stronger. Y eso valió mucho, la experiencia, el jugar en La Paz y otros aspectos, la experiencia en Copa Libertadores, que valió de mucho. Luis también es taekwondista y durante varios años estuvo vinculado a la policía boliviana como instructor. Hoy tiene incluso un grado en esa institución policial. Sí, bueno, desde la época de estudiante del INSEF, del Instituto Superior de Educación Física Antonio José de Sucre, que a propósito, en el mes de diciembre vamos a cumplir 50 años y vamos a festejar las bodas de plata, junto a mis colegas y compañeros de la promoción 74 del INSEF. Bueno, yo en esa época empecé a practicar taekwondo, casi 3 años, con un instructor agregado militar de Corea, donde una de las agregado militar también fuera de otras funciones tenía la misión de difundir este arte marcial del taekwondo. Entonces logré el cinturón rojo punta negra, donde me permitió practicar esta disciplina deportiva, bueno, está tomada en cuenta como deporte olímpico. Y bueno, pues por disponer de un carnet de taekwondonista y mi título como profesor e instructor de educación física, me presenté a una convocatoria de la Policía Nacional, al Departamento de Instrucción y Enseñanza, donde convocaban a un examen de méritos y de capacidad, de conocimientos. Entonces, ahí hice una carrera muy larga, trabajé durante 36 años. Bueno, realmente es una institución muy señera. Recuerdo, bueno, los recuerdo con mucho afecto y cariño, porque prácticamente ahí es donde he hecho mi carrera. Durante su permanencia en Bolívar, Luis hizo respetar su trabajo y ello le provocó en determinado momento cierta incomodidad, aunque tuvo también el respaldo pleno de algunos presidentes. Bueno, don Mario Mercado sabemos que ha sido un hombre tan importante, que quería tanto al Club Bolívar, prácticamente sabemos muy bien que prácticamente en ese accidente de aviación que ha tenido, estaba asistiendo a una reunión a Santa Cruz para reunirse con todos los dirigentes y presidentes de Bolivia para cambiar el fútbol boliviano. Y sin duda ha sido el mejor presidente que he trabajado. Luego, bueno, donde he trabajado han sido pocos clubes. Me he encontrado con presidentes que realmente me han respaldado en gran medida, pero lamentablemente he tenido muy mala experiencia con un presidente que no voy a mencionar su nombre por respeto, que estaba en el periodo 98 al 2000, bueno, más hasta el 2003 o 2004, donde hemos tenido malas experiencias. Sobre todo quien les habla pertenecía a un perfil profesional de la vieja escuela, como se dice. Entonces no he permitido que me impongan alineaciones ni otras directivas que impliquen mis obligaciones como director técnico. Por eso hemos tenido una serie de problemas.
Y al final, el año 2000, en junio, he sido destituido. Y bueno, pues esa mala experiencia, pero son más buenas satisfacciones y logros importantes en el fútbol boliviano. Luis recuerda que cuando era todavía estudiante del Instituto Superior de Educación Física, tenía la inquietud de llegar a dirigir en el futuro a un club de la liga. Una vez pasó un momento incómodo y desagradable en Tembla de Lani. Tenía siempre la inquietud de ver entrenamientos. Bueno, en el Instituto Superior teníamos un horario muy especial y el día miércoles tenía libre las últimas 2 horas, que me daba tiempo para llegar hasta el club donde entrenaba, el club obrero. Entrenaba ahí muchas veces los clubes de la asociación, que todavía no se fundó la liga en el año 73, 74. Y una anécdota, me gustaba ir al Club Bolívar. Y yo me sentaba ahí con mi cuaderno a tomar apuntes en la gradería. Y viene un día el portero y me dice: profesor, el técnico me ha dicho que usted tiene que retirarse del estadio porque debe ser un espía y que no le gusta que estén acá. Y bueno, resulta es que desde esa vez dejé de ir. Sin embargo, me daba modos, ¿no?, de ver otros entrenamientos, otros trabajos. Yo ya me lastimé, estaba con una lesión muy seria, entonces estaba en plena recuperación y me daba tiempo un poco para asistir a otros entrenamientos del club municipal, del club Stronger. Muchas veces venían al estadio Hernando Siles, en el viejo Hernando Siles, donde mis mismos compañeros de INSEP servíamos de sparring a otros equipos, porque entrenaban a mediodía y nosotros acabábamos las clases. Entonces, esa anécdota y otras anécdotas que ya por nuestro carácter, por nuestro perfil profesional, siempre hemos tratado de ser ecuánimes y darle el lugar que le corresponde al jugador. Entonces, nosotros éramos, ¿cómo le diríamos?, un cuerpo técnico que siempre nos preocupábamos de tener una base de datos, unas estadísticas en el aspecto físico, test iniciales y de control, etcétera, y también en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, pues ocurre que había mucha incidencia en la indisciplina y bueno, nosotros obrábamos con determinación y con mucho carácter y sancionábamos. Muchas veces en mi viaje a Europa aprendí en el Club Barcelona, por ejemplo, a proponer al plantel unas normas para el plantel de jugadores, el cuerpo técnico, y eran sanciones pecuniarias en lo económico. Y para el cuerpo técnico se pagaba el doble. Por ejemplo, atraso a cualquier actividad del plantel por minuto, era un descuento en dólares, porque el jugador tenía su contrato en dólares normalmente. Y bueno, y cualquier miembro del cuerpo técnico que llegaba tarde, digamos, a un cronograma ya determinado, pagaba el doble. Entonces, eso me dio un gran resultado. Entonces, yo no tenía que discutir mucho con el jugador. Sí, reflexionábamos en mi repertorio, digamos, del aspecto de la metodología y demás. No siempre hablábamos de fútbol, sino hablábamos mucho de la vivencia real. Tocábamos diferentes temas de psicología, desde el aspecto nutricional y sobre todo en psicología deportiva hay un campo muy amplio donde siempre les agradaba a los jugadores. Esa anécdota, una. Y la otra es que
yo acostumbré a hacer un sociograma, donde ponía a consideración del jugador el trabajo del cuerpo técnico, así que nadie se salvaba. Era un sociograma, básicamente es donde al jugador se le da una hoja de papel y que escriba en letra de imprenta sin poner su nombre, prácticamente era anónimo quien escribía, y le pedíamos 5 criterios desde el punto de vista de todos los aspectos, en la parte física, en la parte médica, del gabinete médico, el médico de campo, etcétera, etcétera. Y el trabajo técnico-táctico que realizaba el cuerpo técnico. Entonces, ahí eso nos servía para reforzar algunos aspectos, de plantearlos en nuestros microciclos. Básicamente eso. Y después en algunos otros actos de indisciplina, que suspendíamos al jugador y lo poníamos a disposición del comité técnico del fútbol, de los dirigentes. En la actualidad, Luis ya pasó al sector pasivo, aunque sigue el fútbol de cerca y algunos acontecimientos le siguen entusiasmando. Pero con la experiencia que tiene, se ha vuelto también un crítico de las anomalías que no faltan en nuestro balompié. Bueno, hoy estoy saliendo de una lesión muy severa que prácticamente he evitado una cirugía de una lumbalgia crónica severa. También son resabios de una vida de mucho trabajo en el deporte, los accidentes deportivos, etcétera, etcétera. Ahora estamos dedicados a la familia, a ver mucho fútbol, no podemos con nuestro carácter. Sin embargo, esta decisión la tomé cuando ya desde el año 2019 estuve con esta molestia, pero sin embargo me animé a dirigir el club FATIC de la ciudad del Alto, donde quería yo despedir y cesar mi carrera profesional y jubilarme, saliendo campeón y en lo posible saliendo, hacer que se ascender al club FATIC a la división profesional. Sin embargo, salimos campeones, llegamos hasta cuartos de final, estábamos jugando las semifinales, es donde se presentaron una serie de irregularidades que no me gustaría mencionar, y lamentablemente perdimos esa oportunidad, no por un problema del cuerpo técnico, sino muchas irregularidades desde el arbitraje, y es donde Palmaflor subió y clasificó. Entonces, con esa molestia y con esa incomodidad ya no me animé a dirigir, sin embargo que había otras opciones, otras posibilidades. Pero bueno, esperemos que estas cosas cambien en el fútbol boliviano. Lamentablemente ha habido, desde muchos años, ha habido muchas irregularidades que no soy quien para dar nombres ni especificar, pero sin embargo el aficionado al fútbol, la gente sabe y conoce que nosotros en el fútbol boliviano tenemos que cambiar. Y ahora con la elección de Oscar Villegas, le están dando la potestad de que él pueda elegir los convocados a la selección. Es una convocatoria abierta y los últimos resultados realmente me llenan de beneplácito y de alegría. Lo que nosotros intentamos cambiar el fútbol en mi ciclo profesional, más bien al contrario, sufrimos una serie de injusticias, a pesar de que nosotros todavía manejamos algunos logros importantes en el fútbol, pero lamentablemente, lo tengo que decir, Gustavo, pareciera que el fútbol se ha politizado, más no lo valoran al profesional nacional, y bueno, llego a la conclusión de que
a la meritocracia lo han reemplazado con la ineptocracia.